Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento en que nos permite presentar nuestras vidas en conjunto y en armonía con la Iglesia Familiar Internacional. Muchísimas gracias por los beneficios obtenidos en el tiempo que ha pasado de la semana y por este momento en que podemos llegar ante tu altar para bendecir y glorificar su santo nombre. Quiero poner en tus manos, oh Dios, este servicio para que todos los asistentes podamos recibir palabra de ti. Padre, en la convocatoria que nos han hecho tus emisarios, los pastores, ponemos nuestras vidas en su presencia, con tal de que podamos realizar una fiesta en su honor, alabando, adorando y glorificando su santo nombre. Padre Dios, gracias le damos por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque siempre estás indicándonos el camino por donde debemos dar pasos seguros en la iglesia. Pongo en sus manos, Dios Todopoderoso, el servicio de hoy. Acompáñanos y danos tu bendición. Quisiera orar también por nuestro país Colombia. Queremos orar, Señor, también ante su presencia y solicitarte tu apoyo y tu ayuda ante una población que está pasando por momentos muy difíciles también. Estamos pasando por momentos críticos. Cada día vemos en los medios de comunicación noticias que nos asombran de ver cómo la población sufre, cómo unos son atropellados por las fuerzas oscuras, cómo la iglesia se ve acosada por influencia del príncipe de las tinieblas, buscando cómo seducir la mente humana para que haga daño el uno al otro. Es triste, cada día vemos asesinatos, homicidios, vemos suicidios, violaciones, secuestros, terrorismo por todo lado, vías obstruidas, ciudades obstruidas. Hay de todo, Padre. Hay cualquier cantidad de delitos que no están siendo vistos por ti como cosa buena, sino como cosa mala. Oramos, Padre, para que tú seas propicio, Dios Santo, a cada uno de los habitantes de nuestro país Colombia. Pero no podemos dejar de orar también por aquel país que está pasando por azotes como es Ucrania. Esa población también gime, suspira, grita de dolor, de angustias porque perdieron sus viviendas, pero otros perdieron sus familias, otros están huyendo del país, buscando asilo en otros países, buscando refugio en otros lugares. Padre, acompáñalos y guíalos y dirígelos, pero sobre todo, oh Dios, a quien está allí ministrando, quien está allí dirigiendo el país como presidente, haz que él pueda levantar sus ojos a ti y pueda inclinar sus oídos para oír su voz. Atender, Señor, al llamado de ti, porque las batallas y las guerras no se ganan si tú no estás en el medio de ellos. Por eso clamo y oro por él. Y también por su país vecino, Rusia, pues al fin de cuentas, tanto el uno como el otro somos. Y por supuesto, que el pánico que sufren hoy las naciones. Pido que tú, oh Dios, intervenga y ayude, Señor, y apoye la situación crítica y difícil. Todopoderoso, lo imploramos unidos juntos y en armonía, la Iglesia Familiar Internacional. Te lo pido, Padre, y todos juntos decimos, así es y así será. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos das su luz.
nos das dirección, Señor. Gracias porque tú guías nuestros pasos con tu palabra, que es la verdad. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Mi situación no era fácil, pero clamé y llegaste a mí como el color de rosa. Es la preciosa sangre que corrió en el Calvario de tu cuerpo para darnos la solución. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de Mi corazón es para ti. Gracias por estar en nuestra vida, Señor. Que nuestra oración y nuestra alabanza sea solo para ti, Señor. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de Tú, Señor, te llevas toda la gloria y toda la honra, tú y
solo tú. Oh, 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 oh. Es mi anhelo, mi deseo adorarte más y más. No detengo, no suspendo el acercarme a tu verdad. Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado, mi Dios. Seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos. Tú, solo tú, solo tú, me elevas a soñar. Oh, tú, solo tú, me enseñas a volar. Tú, solo tú, te adueñaste de mi amor. Oh, tú, solo tú, cautivaste el corazón. Solo tú, solo tú. Solo tú. Te has llevado todo el miedo, todo lo que me atrapó. Y mi camino, mi destino lo encontré en tu corazón. Cada noche me dices que estás escuchando mi alma, mi Dios. Buscaré más de ti, buscaré tu fragancia. Tú, solo tú, me elevas a soñar. Oh, tú, solo tú, me enseñas a volar. Tú, solo tú, te adueñaste de mi amor. Oh, tú, solo tú, cautivaste el corazón. Solo tú, solo tú, dile conmigo. Solo tú, solo tú. Brillan tus rayos de amor y escucho esta gracia que me hace amarte más. Tienes enamores cada día, Señor. Dile. Tú, solo tú, me elevas a soñar. Oh, tú, solo tú, me enseñas a volar. Tú, solo tú, te adueñaste de mi amor. Oh, tú, solo tú, cautivaste el corazón. Solo tú, solo tú. Solo tú. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias.
Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda que el domingo es el Día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Muy buenos días, amada Iglesia Iglefai, Iglesia Familiar Internacional. Qué gusto tener hoy la oportunidad, una vez más, de compartir juntos la palabra del Señor, el alimento que viene del cielo. Mi gratitud con los pastores por este tiempo que podemos juntos tener comunión con el Espíritu Santo como hermanos y a través de la palabra. Nuestro tema en esta mañana es: tenemos la mente de Cristo. Eso dice las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 2:16, que lo expresa Pablo, dirigido por el Espíritu Santo a la iglesia de Corintios, en los siguientes términos: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El contexto allí de este capítulo 2 es proclamando a Cristo crucificado, es decir, el tema que se está tratando es precisamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que por supuesto es el fundamento de nuestra salvación. Pero en ese mismo contexto está hablando de la revelación por el Espíritu de Dios y está diciéndonos que el Espíritu Santo nos ha dado revelación o nos ha dado entendimiento espiritual para comprender ¿qué? Las Escrituras. Por eso hoy pretendemos, a través de la enseñanza, desarrollar la mente de Cristo. Esa mente de Cristo que la palabra dice que nosotros tenemos. Para lograrlo, vamos entonces a hacernos una pregunta central, y es: ¿qué significa que tenemos la mente de Cristo? ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? Pues ni más ni menos que los cristianos somos capacitados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios para comprender las Sagradas Escrituras, para comprender la palabra de Dios. Y eso lo dice la misma Biblia en Lucas 24:45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando dice aquí entendimiento, se refiere a la mente, y está narrando que el Señor a sus discípulos les abrió el entendimiento precisamente para algo, para que comprendiesen las Escrituras. Y eso lo que significa es que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, y por tal razón también tenemos la capacidad de pensar como Cristo, no con la perfección de Cristo, pero pensar en ese mismo nivel, es decir, pensar de acuerdo a la palabra, es decir, pensar en armonía con la voluntad de Dios. La primera respuesta que podemos dar a esa pregunta de qué significa que tenemos la mente de Cristo es: uno, que podemos pensar en armonía con los pensamientos de Dios, que podemos pensar en armonía con los pensamientos de Dios. El Salmo 139, versículo 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Bueno, aquí el salmista está haciendo referencia a que los pensamientos de Dios, o la voluntad de Dios, o lo que Dios dice, o la palabra de Dios, son maravillosos, son preciosos, son divinos, y que la suma de todos ellos, es decir, la palabra de principio a fin, es algo grande, algo maravillosamente sobrenatural,
y maravillosamente, como lo hemos dicho, divino para nosotros. Es decir, son pensamientos o su voluntad es preciosa. Sus pensamientos y su voluntad son de paz. Son infinitos. ¿En qué infinitos? En gracia. Su voluntad, la cual expresa sus pensamientos, es buena, agradable y perfecta, como lo dice la misma palabra en Romanos 12:2, una cita que conocemos y que en varias oportunidades hemos también estudiado. Entonces, la sabiduría y conocimiento de Dios son infinitos, mientras que nuestros conocimientos y nuestra sabiduría es completamente limitada. No podemos entonces tratar de encasillar a Dios en nuestros pensamientos, sino todo lo contrario, buscar los pensamientos de Dios para nosotros encasillar los nuestros al pensamiento de Dios. De eso se trata realmente. Ese es el argumento del que nosotros debemos partir. Ahora, Romanos 8 del 5 al 6 o 5 y 6 nos dice que podemos distinguir dos niveles de pensamiento en el ser humano. Uno que es natural o carnal y otro que es sobrenatural o espiritual. Veámoslo entonces aquí en Romanos 5, o mejor, Romanos 8, versículos 5 y 6. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí nos está hablando específicamente de dos niveles de pensamiento. Uno natural, uno que tiene que ver con la carne, con los asuntos carnales, y otro que es sobrenatural o espiritual. Y nos dice que nos ocupemos de esos pensamientos que son sobrenaturales o que son espirituales o que son conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que se sincronizan o que se alinean con la palabra de Dios. Por eso debemos entender que Dios es quien nos lidera en todas las cosas para hacer incluso la labor que Él mismo nos encargó. Y mientras nosotros hacemos el encargo de Dios, Él no nos deja solos. Él conoce todo en nosotros. Él conoce los planes que tiene para nosotros, los pensamientos que tiene para nosotros, los propósitos. Dice también la Escritura que son pensamientos de bien y no de mal. Somos llamados entonces a tener pensamientos, ¿cierto? A tener pensamientos de Dios, o los pensamientos de Dios, que son altos y absolutamente sobrenaturales. Pero muchos hijos de Dios se preguntan, bueno, realmente ¿cómo son altos y cómo son sobrenaturales? En la práctica, ¿cómo podemos hacer que los pensamientos de Dios sean sean de nosotros, o sean para nosotros, o estén en nosotros? Bueno, la palabra misma nos da instrucciones de cómo pensar. Y por supuesto que la palabra dice, cuando dice cómo debemos pensar, nos está dando unas instrucciones que son claras y precisas para que obremos y pensemos de acuerdo a los pensamientos de Dios. Por eso la Escritura, en la carta del apóstol Pablo también a los Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice cómo debemos pensar. En el marco de regocijarnos siempre en el Señor, en toda circunstancia, nos dice cómo pensar. Entonces, Romanos 8 no, sino Filipenses, estamos en Filipenses. Filipenses 4, versículos específicamente 8 y 9. 8 y 9, específicamente, dice, en esto pensad. Y dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El título allí colocado es precisamente esto pensar. O sea, el Espíritu Santo está diciendo cómo debemos pensar. Nos está dando como unos filtros que son necesarios a la hora de pensar respecto de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas, porque somos llamados a pensar o a tener los pensamientos de Dios que son altos y sobrenaturales. ¿Cómo es pensar de una manera sobrenatural? Pues como dice acá, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Debemos pensar conforme a todo lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? La palabra. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es verdad y su palabra es la verdad. Entonces debemos pensar conforme a la palabra. Pero también dice todo lo honesto. Debemos pensar de una manera honesta. No lo contrario a eso, sino de una manera honesta. Todo lo justo. Bueno, la justicia parte con la obra de Cristo, pero también con mostrarnos el Dios justo y maravilloso que es nuestro Padre, que envió a Jesucristo para darnos salvación y vida eterna, pero que actúa también con justicia. Entonces debemos pensar siempre en términos de lo que es la justicia de Dios y cómo opera la justicia de Dios y cómo nosotros fuimos hechos justos por la gracia de Dios. Pero también dice todo lo puro. Nuestros pensamientos deben ser puros, o sea, todo pensamiento que no consulta esa realidad, esa condición de pureza, pues no es un pensamiento que viene de parte de Dios y no se corresponde con la manera como debemos pensar. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, es decir, la capacidad de pensar en el orden de pensamiento que Dios tiene para nosotros y que nos ha prescrito. Dice también todo lo amable. Todo lo amable tiene que ver no solo con las buenas costumbres, con lo bueno, con lo agradable, sino todo lo que procede del amor. Eso es lo amable. Y debemos pensar en ese nivel, en el nivel del amor de Dios en nosotros, derramado en nosotros y fluyendo a través de nosotros para cumplir el propósito que ha sido dado a nuestras vidas. Todo lo que es de buen nombre, bueno, su palabra misma lo indica. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Quién es digno de alabanza? El Señor. ¿Qué es digno de alabanza? La obra del Señor. ¿Qué es digno de alabanza? Todo lo que Dios hace en nosotros. Todo eso es la manera como debemos pensar. En esto pensar, dice la palabra. Lo que aprendimos y lo que recibimos y lo que oímos del Señor a través de las Escrituras, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través del testimonio de lo que Dios ha hecho en muchas vidas, en eso es que debemos pensar para que el Dios de paz esté en nosotros todo el tiempo, como evidentemente lo está, pero aquí se refiere manifestándose todo el tiempo a través de nosotros. En resumen, entonces somos llamados a tener los pensamientos de Dios que son altos y sobrenaturales. Debemos practicar la manera de pensar de Jesús. ¿Debemos qué? Practicar la manera de pensar de Jesús, del Señor. ¿Y cómo piensa el Señor? Bueno, de acuerdo a las Escrituras. Él mismo dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. También dijo, ¿quieren ver al Padre? ¿Me han visto a mí? Han visto al Padre, dijo el Señor Jesús, y están las Escrituras. Entonces, Él se ceñía completamente y vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso Él tenía los pensamientos de Dios. Y ahora la Escritura dice que por el Espíritu Santo, por la revelación que hemos recibido como hijos de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la capacidad de pensar en el orden de pensamiento que Dios desarrolla a través de las Escrituras. Muy bien, lo segundo que podemos contestar a la pregunta ¿qué significa que tenemos la mente de Cristo? Lo segundo que podemos contestar es que debemos someter a Dios nuestros pensamientos. Debemos someter a Dios nuestros pensamientos. Y entonces aquí comienza un proceso en nuestra vida que es un poco más complejo. Lo primero era entender, ¿cierto?, la invitación que el Señor nos hace a que entendamos, comprendamos
que podemos pensar, que podemos, por el Espíritu de Dios, pensar en armonía con los pensamientos de Dios. O sea que eso es posible porque el Señor lo dice, porque el Señor lo estableció para nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo en nosotros y por la revelación que nos ha dado. Eso es lo primero. Pero luego procede algo que es un poco más, digamos, complicado en los términos nuestros, pero que por supuesto no es imposible y que es a lo que debemos apuntar. Y es que debemos someter nuestros pensamientos a Dios, a la voluntad de Dios. Ese es un trabajo que debemos desarrollar. Vayamos a la palabra, porque la palabra nos va a indicar qué es lo que pasa normalmente en la mente de las personas, y de eso no estamos exentos los hijos de Dios. Segunda de Corintios 10, capítulos, o mejor, versículos 3 a 5. Segunda de Corintios, capítulos 10, versículos 3 a 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí se nos está haciendo una recomendación que es muy, pero muy específica y que termina en el versículo 5 con la siguiente declaración: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Repito, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es como opera. La palabra está diciendo que es probable que en nosotros se levanten argumentos o ideas o pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios, pero que nosotros debemos proponer llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es una invitación a actuar conforme a lo que somos, conforme a lo que tenemos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. Y por consiguiente podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a explicar entonces en qué consiste llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y para hacerlo es necesario comprender desde las Escrituras qué es la mente, cómo opera la mente y qué debemos nosotros hacer con la mente que Dios nos ha dado y que es la mente de Cristo. Pero también tenemos pensamientos que son propios, que son nuestros. Tenemos una voluntad que Dios nos ha dado y esa voluntad se expresa a través de pensamientos. Pero la voluntad sometida a Dios tiene que ver con entender las Escrituras, hacer las Escrituras y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, nos está diciendo 2 Corintios 10, 3, 5, que hay pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Eso significa que esos pensamientos no son adecuados, que son malos pensamientos, porque en la mente puede haber buenos pensamientos y puede haber malos pensamientos. Estos que se levantan contra el conocimiento de Dios no son buenos pensamientos, son lo contrario. Entonces, por ello debemos renovar cada día. Ahí está la importancia de la palabra, de meditar en la palabra, de leer la palabra, de escuchar de la palabra, de someternos a la palabra en todo su sentido. Entonces, estos pensamientos van a estar en línea con la palabra si nosotros, ¿cierto?, renovamos la mente cada día. ¿Para qué renovar la mente? Como lo dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprendáis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Allí el término específico
para lo que estamos tratando es renovación de la mente. ¿Pero qué significa renovar la mente? Nada más y nada menos que disciplinarla. La mente debe ser disciplinada. ¿Cómo se disciplina la mente? Disciplinando los pensamientos. ¿Con qué? Con los que son del Señor y que están contenidos en la palabra de Dios. Esa declaración coloquial, tengo la mente en blanco, es una declaración por lo menos inconveniente, porque nunca deberíamos tener la mente en blanco. Puede que no estemos pensando nada, pero no tener la mente en blanco, porque la mente en blanco es como una hoja en blanco, que puede ser llenada con cualquier tipo de pensamientos. Pero si esa hoja en blanco, que es nuestra mente en determinado momento, está siendo llenada o escrita con los pensamientos de Dios contenidos en la palabra, entonces estamos disciplinando la mente. Aquí entramos en una aplicación y en algo completamente práctico. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí. ¿Cómo hacemos que la mente de Cristo esté alineada con la voluntad de Dios? A través de disciplinarla. ¿Cómo la disciplinamos? Renovando la mente con la palabra de Dios. Entonces, debemos cuidar ¿qué? La mente. Tenemos una mente que Dios nos ha dado. Tenemos capacidad de pensar y esa capacidad debe ser ejercida de una manera responsable, en el orden de lo que somos, hijos de Dios. Cuidemos la mente, y para cuidar la mente hay que saber cómo opera la mente. Entonces aquí vamos a ver unos cuantos términos específicos de lo que significa mente, y para eso recurrimos al griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, y vamos a ver algunas palabras que nos van a permitir comprender cómo opera nuestra propia mente, para saber luego cómo disciplinarla. La palabra mente en el griego, una de las palabras es nous, y significa el asiento de la conciencia reflexiva, es decir, la facultad de comprender. Eso es la mente. La facultad también de los sentimientos, la facultad también de la percepción, pero también del juicio, esa facultad de la determinación. Todo eso es nous. O sea, en primer lugar, es el asiento de la conciencia reflexiva. ¿Tenemos conciencia? Sí, Dios nos la ha dado. ¿Podemos reflexionar? Sí. ¿Tenemos esa facultad? Sí. ¿Podemos percibir las cosas? Ciertamente. ¿Podemos comprenderlas? Sí. ¿Podemos sentir? Claro que sí. ¿Podemos hacer un juicio y tomar una determinación? Claro que sí. Y todo eso sucede en la mente. Eso es lo que significa nous. Una segunda palabra de la mente, o que se traduce como mente en las Escrituras, es el griego dianoia, que significa conocimiento y reflexión moral. En términos más sencillos, como lo leímos en Lucas 24, es entendimiento. Dianoia es la reflexión, es el conocimiento, pero sobre todo es el entendimiento, y se refiere al entendimiento espiritual, que también está en la mente. Y en tercer lugar, encontramos otra palabra que es fronema, y esto significa lo que uno tiene en la mente. Una pregunta muy interesante es, ¿qué tenemos nosotros en la mente? Porque eso que tenemos en la mente, pues nos va a hacer actuar de X o Y manera. Por eso lo que debemos tener en la mente realmente es la palabra de Dios. Cuando no nos exponemos a ella, cuando no nos disciplinamos en esa exposición a la palabra de Dios, es posible que en la mente esté cualquier cosa, aún malos pensamientos. Pero entre más nos exponemos a la palabra de Dios, entonces también más tenemos la posibilidad de que en la mente esté lo que debe estar. Miremoslo en las Escrituras. Este término dianoia, lo que significa, pero sobre todo fronema, es decir, lo que uno tiene en la mente. Romanos 8, versículos 5 a 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí está diciendo qué es lo que hay en la mente. Si somos de la carne o estamos en la carne, lo que hay en nuestra mente son cosas de la carne, cosas carnales. Pero si somos del Espíritu, y nosotros somos del Espíritu, tenemos al Espíritu Santo, andamos en el Espíritu, entonces pensamos en las cosas del Espíritu. Luego dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, no conviene. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, las cosas espirituales, las cosas del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En pocas palabras, la Escritura está diciendo que para agradar a Dios tenemos que andar en el Espíritu. Recordemos que ese capítulo 8, el contexto del capítulo 8 de la carta a los Romanos es precisamente eso, es cómo andar en santificación. Y la única manera es andando en el Espíritu. Y andando en el Espíritu, o a los que andan en el Espíritu y aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. De eso es que está tratando allí. Es muy importante, primero, la facultad que tenemos de comprender, de sentir, de hacer un juicio, de determinarnos. También es muy importante el entendimiento espiritual, como una operación de la mente. Pero también, y en tercer lugar, es relevante lo que uno tiene en la mente, lo que colocamos en la mente. Cuando no colocamos las cosas de Dios, lo espiritual, lo que es del Espíritu, entonces van a estar en la mente otro tipo de cosas. Y eso no nos va a conducir, lo que no es de Dios, a la voluntad que Él expresa y que quiere para nosotros. Entonces lo que tenemos en la mente son ¿qué? Los pensamientos, ¿cierto? ¿Qué tenemos en la mente? Los pensamientos. En la mente, digamos, no tenemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, uno dice, en la mente tengo guardada la plata. No, puedo pensar en dinero, pero en la mente no tengo guardada la plata. En la mente lo único que puedo tener son ¿qué? Pensamientos. Entonces vamos a mirar ahora cómo es o cómo son esos pensamientos que pueden estar en la mente. ¿Y qué hacen esos pensamientos? ¿O cómo operan los pensamientos? Antes miramos y estamos buscando determinar cómo vivir de acuerdo a lo que la palabra dice, en el sentido maravilloso de que tenemos la mente de Cristo. Dijimos en primera instancia que es necesario comprender, y lo hicimos, cómo son los pensamientos de Dios. La suma de ellos son maravillosos, son preciosos. Pero ahora el punto es, ¿y cómo desarrollar la mente de Cristo en nosotros de tal manera que podamos pensar en el orden de pensamiento que las Escrituras establecen para nosotros? Porque eso es del Espíritu. Pensar de manera diferente o en las cosas de la carne no nos llevan a un buen fin, no nos permiten cumplir lo que el Señor ha determinado para nuestra vida. Nos va a hacer tropezar continuamente. Pero si hacemos lo contrario, que es buscar las cosas de Dios, y eso comienza por la mente, entonces no solo desarrollamos la mente de Cristo, sino que vivimos realmente para agradar a Dios en todo. Entonces, vimos primeramente qué es la mente, y hablamos de tres aspectos: la facultad, el entendimiento y lo que uno tiene en la mente. Pero luego dijimos, o acabamos de decir, que lo que tenemos en la mente son los pensamientos. Y por eso hay que saber cómo operan los pensamientos. Cuando leímos 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, allí se nos habló de eso precisamente, de lo que hay en la mente y de los pensamientos y de los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y cómo nosotros somos llamados ¿a qué? A llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para eso estamos desarrollando entonces cómo es la mente, y ahora vamos a mirar cómo operan los pensamientos. Bueno, también a través del griego podemos ver algunos significados que nos ayudan, para eso lo hacemos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pensamientos, encontramos en las Escrituras por lo menos 5 palabras en el griego que describen los pensamientos y que nos traen a nosotros la comprensión de cómo son los pensamientos. La primera palabra que encontramos es epinoia, que significa designio
o maquinar. Esa palabra específica respecto a los pensamientos, que es lo que tenemos en la mente, está hablando de los malos pensamientos. O sea que cuando tenemos un mal pensamiento, y no hay quien no lo tenga, pensar mal de un hermano es un mal pensamiento. Pensar mal de cualquier persona es un mal pensamiento. Y por supuesto hay otros malos pensamientos, muchos otros malos pensamientos que podrían estar en la mente de las personas y aún en la nuestra. Entonces a eso se le llama epinoia en el griego. En segundo lugar encontramos la palabra noema, y tiene que ver con propósito, y eso se traduce como un artificio de la mente, y ahí estamos hablando de pensamientos rebeldes, como lo que vimos en 2 Corintios 10:5, cuando dice que se levantan argumentos en contra de Dios. Esos no solo son malos pensamientos, sino que son pensamientos rebeldes, o sea que se levantan en contra del conocimiento de Dios. En tercer lugar encontramos la palabra entumesis en el griego, que significa imaginación. La imaginación también hace parte de los pensamientos. Imaginamos con la mente. No podemos decir yo estoy imaginando con el corazón. No, yo puedo desear con el corazón o sentir algo en mi corazón, como dice la gente. Pero cuando imaginamos, no imaginamos con el corazón, imaginamos con la mente. Así que entumesis es imaginación, y la imaginación también hace parte de la mente y tiene que ver con pensamientos. En cuarto lugar encontramos la palabra griega ennoia, que tiene que ver con idea, y las ideas nos hacen pensar en una intención. Las intenciones de Dios, dice la palabra, que nosotros debemos saber que los pensamientos que tienen que Dios con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Eso nos da una idea de lo bueno, de lo maravilloso, de lo misericordioso, de lo grandioso y extraordinario que es Dios. Eso es una idea, y esa idea es ennoia. Y en quinto y último lugar encontramos la palabra dialogismos, y dialogismos en el griego se traduce como razonamientos. O sea que en la mente tenemos, hablando de pensamientos, que es lo que hay en la mente, tenemos número 1, maquinaciones, y esos son malos pensamientos. Número 2, tenemos propósitos, pero esos propósitos tienen que ver con artificios de la mente, o sea, no son buenos propósitos, es decir, pensamientos rebeldes. Número 3, tenemos la imaginación. Número 4, tenemos las ideas, que normalmente son precedidas de una intención. Y número 5, tenemos los razonamientos. Entonces la mente nos fue dada como una facultad para percibir y entender o discernir la verdad, y con base en ella actuar con una buena conciencia. Voy a repetir esto porque estamos ya concluyendo toda esta idea que parece un poco complicada, pero no lo es. Todo está en la Escritura. El Señor nos ha dado entendimiento, nos ha dado capacidad, nos ha dado revelación para comprender las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que ir a ellas, como lo hacemos siempre que exponemos la palabra. Cualquiera de los servidores que en esta iglesia lo hace, de los pastores principalmente, o los maestros, o una maestra de la escuela de niños, o un maestro, también lo hace de esa manera, quien enseña a los jóvenes, y es buscar enseñar con fundamento en las Sagradas Escrituras, con la capacidad que Dios nos ha dado para comprenderlas, porque leímos inicialmente en Lucas 24, que el Señor le abrió a los discípulos, y eso nos incluye a nosotros, el entendimiento, o sea, la mente. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras, algo que no le es dado a las personas que no son hijos de Dios, pero que nosotros sí tenemos. Y esta mañana estamos reflexionando en esa palabra, porque es un gran beneficio para nosotros como hijos de Dios que tengamos la mente de Cristo. Muchas veces no vivimos de acuerdo a eso, sino que vivimos con una mente que es más en lo carnal que en lo espiritual, y eso no es de beneficio. Realmente tenemos serios problemas a nivel de nuestra nación, porque la mente de los niños y de los jóvenes
ha sido llenada con conocimientos que son contrarios a la voluntad de Dios, lo que realmente se llama el adoctrinamiento. Tenemos graves problemas en nuestra nación, porque algunos organismos se han dedicado a adoctrinar a los niños y a los jóvenes con doctrinas que son absolutamente antibíblicas, absolutamente anticristianas, absolutamente que provienen del espíritu del anticristo. Y entonces estamos como estamos con muchos o varios de los jóvenes en nuestra nación, porque han sido adoctrinados con todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero nosotros, la Iglesia de Cristo, fuimos colocados, como veíamos en alguna predicación anterior o enseñanza, y como predicaba también el pastor Marco Fidel recientemente, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Y explicábamos por qué no nos avergonzábamos del Evangelio. Más de una vez lo enseñamos, porque eso es muy importante. El Evangelio es toda la doctrina de Cristo. El Evangelio es toda la palabra de Génesis, Apocalipsis. El Evangelio es toda la enseñanza, la buena enseñanza, la sana doctrina, que enseña en todos los niveles de nuestra vida, para llevar una vida que agrada a Dios. Pero claro, esa enseñanza, esa doctrina debe estar en nuestros pensamientos, debe hacer parte central y fundamental de nuestros pensamientos. ¿Y dónde están nuestros pensamientos? En la mente. Por eso hoy estamos mirando cómo funciona la mente, cómo son los pensamientos de Dios y qué puede haber en la mente. En la mente pueden haber pensamientos. Y también hemos visto cómo son los pensamientos. Para ir concluyendo entonces, la mente nos fue dada por Dios como una facultad para percibir y entender. ¿Una facultad para qué? Para percibir y entender. O discernir. ¿Pero discernir qué? La verdad, la palabra. Discernir a Cristo, discernir el cuerpo, discernir las sagradas escrituras, discernir la voluntad de Dios, discernir el propósito de Dios. Todo eso es la verdad, porque es con base en las sagradas escrituras. Y con fundamento en ella, actuar con una buena conciencia. La conciencia también nos la ha dado Dios, y la conciencia también tiene que ver con los pensamientos. La conciencia es la base, el pensamiento es el desarrollo de esa conciencia, cómo ella actúa a través de la mente, ¿cierto? Por eso debemos desarrollar ¿qué? La mente de Cristo en nosotros, sometiendo al Señor a través de las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo, sometiendo al Señor precisamente nuestros pensamientos, pero también nuestras ideas, nuestras imaginaciones, nuestros argumentos, nuestras maquinaciones, nuestros razonamientos y aún nuestras fortalezas, para tener una forma de pensar correcta, de tal manera que podamos tener en cuenta no solo el pensamiento de Dios, que es la Escritura, sino aún el carácter de Cristo, que está descrito también en la Escritura. Se espera de nosotros que tengamos el carácter de Cristo, que es un tema, digamos, también extenso, que podemos de pronto en otra oportunidad compartir, pero en términos generales el carácter de Cristo es cómo es Él, y Él quiere que seamos como Él es, que tomemos ese ejemplo y que vivamos como Él es, y eso es carácter. ¿Para vivir qué? Conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto es absolutamente necesario para nuestra vida privada, para nuestra vida como hijos de Dios. Cerramos con Filipenses 4, 8, 9, que nos da una descripción de esto último que hemos compartido. Filipenses 4, 8, 9. Filipenses 4, 8, 9, ya lo habíamos leído, pero es como el resumen de cómo pensar. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, la palabra, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará
con vosotros. El apóstol Pablo les estaba diciendo esto no por cuenta de él, sino el Espíritu Santo a través de Pablo estaba dando a la iglesia esa instrucción de cómo pensar. Necesitamos entonces, amados hermanos, romper toda línea de pensamiento antibíblico. Hay líneas de pensamiento antibíblicas, mucha enseñanza antibíblica, mucho pensamiento antibíblico. Lo que nosotros creemos, eso somos. Lo que nosotros somos, eso pensamos. Lo que nosotros pensamos, eso hacemos. Entonces, ¿quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Qué hacemos? La voluntad de Dios. ¿Qué pensamos? Lo que es conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos, repito, romper toda línea de pensamiento antibíblico. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Eso dice Proverbios 21:5, la versión la Biblia para todos. Una crisis de pensamiento, y a veces podríamos incurrir en ellas o tenerlas, es dejar de pensar conforme a la voluntad de Dios. Esto solo se puede superar meditando la palabra y alineándonos con la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, la mente de Cristo y la ejercitamos usando las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales. Somos llamados a pensar entonces y actuar espiritualmente, es decir, conforme a la verdad. Jesucristo y su palabra es verdad. Oremos para que podamos entrar en esta dinámica permanente de estar fluyendo de acuerdo con la palabra, en el sentido de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre de la gloria, gracias primeramente por tu palabra, pero también por la comunión que tenemos con tu Santo Espíritu y con la misma palabra de Dios, que es tu voluntad. Gracias por la oportunidad que hoy juntos tenemos de exponernos, de recibir, de discernir precisamente la palabra que tú nos das en las Sagradas Escrituras. Queremos conocer a profundidad esa voluntad tuya. Queremos tener en nosotros solo tus pensamientos y solo podemos extraerlos cuando nos exponemos precisamente a la bendita palabra de Dios, como lo hemos hecho esta mañana y como lo queremos hacer de manera permanente, porque la palabra es también un espejo para nuestra vida, que nos dice cómo estamos, que nos dice cómo nos vemos y que nos dice también qué debemos hacer. Es el único espejo que tiene ese poder para no solo reflejar nuestro rostro, sino decirnos qué hacer. Y eso lo podemos realizar a través de llenar nuestra mente con los pensamientos divinos, con los pensamientos de Dios, expresados en tu bendita palabra. Y gracias porque sabemos precisamente por el libro sagrado que nos ha sido dada la capacidad de comprender la revelación completa de las Sagradas Escrituras. Nos ha sido dada la posibilidad, porque tú, Señor, lo hiciste exactamente, de abrir nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras y almacenar esa sabiduría preciosa en nuestra mente para poder ser lo que somos, pero no solo serlo, sino actuar y vivir de acuerdo a ello. Gracias, Señor, por la maravillosa enseñanza que nos das en este tiempo a cada uno de nosotros, porque nos haces comprender realmente cómo es y qué significa tener la mente de Cristo. Ahora, Señor, por tu Santo Espíritu, ayúdanos a vivir conforme a esa verdad y desarrollar cada día más y más el pensamiento de Dios en nosotros, la voluntad de Dios en nosotros, y vivir de esa forma para agradarte absolutamente en todo y cumplir y hacer por amor a ti, sola y exclusivamente tu voluntad en todo tiempo. Muchísimas gracias por tu Santo Espíritu. Muchísimas gracias en el nombre precioso de Jesús. Muy amables hermanos,
Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.